Así que el link. Sí. Vamos que se puede. Ahí sí. Ya. Ya. Yo estoy con conexión de cable por si acaso, así que estoy así ultra Ultra conectado. conectado porque BTR ha estado Ya lo- entró Está ya toda la la gente, antigua. así que cuando quieran. Sí, o sea, Bueno. tenemos el Wi-Fi, pero me conecto por cable por la charla porque a veces se cae. Claro, Me ha pasado. seguro, Y si no, tengo que ponerme con el celular, porque la señal es algo que ha fallado desde el principio. demás. Al principio hubo un accidente, rompieron se explotó una central de fibra óptica, parece, y ahí bajó, por lo menos en BTR, y después lo arreglaron, más o menos. Chuta. Mm. Así que A está puro brígido. cable nomás ahora. Sí, o sea, para las charlas por lo menos. El resto, Claro, la casa, sin duda. de hecho me encargué un cable que iba a llegar ayer de 15 metros, pero no ha llegado. Así que ahora estoy como en el rincón. Todo esto va a quedar grabado, chuta, qué vergüenza. Ya. Sí, y ya está la gente adentro. Así que pueden. Chuta, ya, súper. ¿Sí? Perdón, no sabía. Sí, ya Ya, perfecto. está todo listo. Ya, voy a ordenar acá mi pantalla para poder ver al Javier. Ya, súper. Ahí está, ahí están los saludos. El Giza. Ya, Hasta el Gisa. sí. Bueno, sí, al parecer ya hay 26 personas. Nada, les queremos dar la bienvenida a esta nueva conversación. Hoy día tenemos la fortuna de contar con el gran Javier Rodríguez, que que ya lleva 3 años en Valencia, terminando un doctorado en artes visuales, y que ha tenido la generosidad de participar acá de las charlas. Bueno, yo a Javier lo conozco hace un tiempo, o sea, hace hartos años ya, yo creo. Nos conocimos por los hermanos curas, me acuerdo. Y de ahí siempre nos hemos topado en situaciones sociales, etcétera. Y he seguido su trabajo desde las primeras cosas que hacía. Me acuerdo de tu taller en Caja Negra, incluso, eh, con estos dibujos a escala, ¿cierto? Donde unía ahí estos pliegos y aparecías tú también. Los primeros trabajos que te vieron, estos autorretratos, en la vida pública. Y nada, y obviamente, bueno, este conversatorio nace de una instancia para los alumnos y para el público en general también, pero sobre todo desde el taller de grado de la escuela, en el cual he tenido la fortuna de dirigir hace un par de años desde el área de pintura, una de las 2 sesiones. Por lo tanto, siempre los invitados he tenido como siempre he tenido como la intención de que de algún modo poder nutrir a los alumnos de las metodologías, las investigaciones y una conversación fluida entre invitados, ¿cierto? Artistas que ya tienen un trabajo y una investigación que han desarrollado por harto tiempo, por lo tanto, para alumnos que están saliendo recién, es muy importante ver eso o proyectarse ellos en el trabajo del otro, poder conversar dudas, ¿cierto? Preguntas, eh, y sentirse también un poco parte de lo que va a ser luego que salga, si se dedican a las artes visuales, de esta especie de comunidad también de artistas chilenos y artistas chilenas. Bueno, Javier, eso, no quiero hablar más, yo creo que entre medio de la conversación van a ir saliendo un montón de cosas, así que te doy la pasada, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo. Muchas gracias por la invitación. Yo les agradezco a ustedes. Siempre esta instancia la agradezco mucho porque además yo me la paso muy bien. Creo que hay distintas instancias para referirse a lo que uno hace.
Y esta para mí es la preferida, la favorita, porque claro, está la instancia, por ejemplo, en la que uno le tiene que hablar a un curador en como 5 minutos, Claro. o está la instancia como más académica, por ejemplo, que también está llena de ciertos como tecnicismos que uno tiene que respetar. Sin embargo, esta es la de la conversación es la que más me gusta, porque uno también puede ir acompañándolo por anécdotas, que pese a lo que, a lo mal, a la mala reputación que tienen las anécdotas, creo que en muchos casos sirven mucho para entender el desarrollo que un artista ha tenido en su trabajo a lo largo de una cantidad de años, ¿no? Entonces, este formato a mí me gusta mucho y en consecuencia también bienvenidas todas las preguntas, interrupciones, no perdamos de vista que es una conversación como la que podemos tener eh, en cualquier bar, en cualquier contexto común y corriente, ¿ya? Así que dicho eso, primero yo les comento que el trabajo que yo he desarrollado podría decir que tiene como dos polos fuertes y súper característicos. El primero tiene que ver con el dibujo y el otro tiene que ver con las ciencias sociales y específicamente con la historia. Entonces, lo que yo he hecho ha sido unir esos dos polos y en la unión de esos dos polos he utilizado ciertos elementos para desarrollar de una mejor manera esa unión. Esos elementos tienen que ver con el realismo fotográfico, tienen que ver con la fotografía tanto histórica, que está catalogada como fotografía de archivo, como también con fotografías provenientes de series de televisión, de películas o de fotografías que yo mismo saco. Por otro lado, también tiene que ver con los relatos, que por el lado narrativo, tiene que ver con los relatos que se han construido de una disciplina histórica súper específica que es la historia social, que en Chile ha estado más o menos liderada por el historiador y Premio Nacional de Historia del año 2006, Gabriel Salazar, en la cual ellos se han dedicado a rescatar los relatos que no han sido reconocidos por la historia oficial, ¿ya? Y en ese sentido son los relatos que vienen de las clases populares las que más a ellos les ha interesado, y desde ahí ellos han construido una nueva historia, en este caso una nueva historia de Chile. Y por último está el formato del cómic, porque el formato del cómic a mí me ha permitido unir muy bien, ¿no? Uno inmediatamente cuando piensa dibujo y texto, cómic. Entonces, ese sería como el cuarto elemento con el que yo trabajo. Ahora, detrás de todo eso obviamente ha sido un proceso, no es que una vez me haya sentado en un sillón y me haya puesto a pensar, mira, voy a trabajar con todas esas cosas. No, sino que se han ido dando de una manera súper natural, súper espontánea y de una manera también prolongada durante el tiempo, con muchos aciertos, pero también con muchos errores entre medio. Así que de eso un poco me interesaría hablarles, porque considero siempre que es para un estudiante, para todo en general, pero para un estudiante de arte siempre es interesante ver el cómo se va construyendo, el cómo se va desarrollando algo que en este momento pareciese que está como súper armado, pero cuando partió no se sabía cómo iba a hacerlo, cómo iba a desarrollarse y cómo iba a terminar ahora el año 2020. Así que quiero partir con dos trabajos que son como los antecedentes de toda esta investigación que les he relatado. El primero corresponde a una pieza que hice el año 2012 dentro del contexto de una muestra individual que hice en la sala del Mall Plaza Vespucio, que pertenece al Museo de Bellas Artes. Y esta pieza era ese hexágono, que era un hexágono que, tal como ustedes lo ven, tenía muchos dibujos cuya técnica era como el realismo fotográfico. Ahora,
esos dibujos los hice a partir del archivo fotográfico de la historia policíaca del asesino norteamericano Ted Bundy. Me obsesioné con Ted Bundy. Siempre me han gustado mucho las películas de misterio, las de terror, las de asesinos, las de criminales, las de mafia, etc. Y Ted Bundy reunía un poco todas esas características. Hice ese hexágono que al mismo tiempo funcionaba como una especie como de pantalla. La idea era que tú podías ingresar y podías ver los dibujos en 360 grados. Cuando hice eso yo no era consciente de lo que finalmente había pasado ahí, hasta que un día conversando con un amigo coincidíamos que la materialidad y la visualidad de los dibujos y en consecuencia de la fotografía desde las cuales se hicieron esos dibujos era la misma que la de la dictadura chilena. Hay algo muy bonito que lo trabaja un teórico francés que se llama Jacques Coumont, que habla de la materia de la imagen. Vale decir que hay imágenes que por su materia comparten significado, más allá de los textos que tengan. En este sentido, por ejemplo, la materia de las fotografías del archivo criminal de Ted Bundy era similar a la materia de las fotografías que provenían de la dictadura chilena. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tal como vemos en ese retrato que aparece ahí, ese retrato es de una víctima de Ted Bundy, que podría ser similar a los retratos de los detenidos desaparecidos de la dictadura. Al mismo tiempo, como por ejemplo veíamos acá, que esos son los policías que están buscando a Ted Bundy una vez que él se escapa de la cárcel, que perfectamente podrían ser la DINA o la CNI que estaba buscando, en ese caso estaban buscando al criminal Ted Bundy, en el caso de la DINA y la CNI estaban buscando extremistas de izquierda. Entonces como que hay una materialidad, no es un texto, sino que es una materialidad, es un tipo de imagen, un tipo de enfoque, de grano, de tonalidad que es compartida. Entonces ahí es donde yo caigo y reparo en eso que había estado siempre como latente en mi cabeza. Yo siempre estuve como muy obsesionado con los archivos de la dictadura, con los registros visuales, audiovisuales, fotográficos de la dictadura chilena. Y más encima también, porque eso recae inmediatamente también en cuestiones biográfica. Yo creo que como el Raimundo o como otros artistas de mi generación, nosotros alcanzamos a vivir en dictadura, pese a haber sido muy, muy chicos. Y yo creo que eso produjo una especie de impacto en nuestras cabezas y en nuestra manera de entender el país y el mundo muy radical. Entonces, las imágenes de la dictadura era muy común que yo estuviese viendo, por ejemplo, dibujos animados y de pronto, ¡pum!, aparecía el dictador con sus demenciales mensajes de pronto y con milicos con las caras pintadas patrullando por la ciudad. Entonces eso obviamente que iba a interferir radicalmente en tu subjetividad. Y eso lo fui arrastrando porque provengo de, nací, crecí en un barrio de clase media baja, donde también había una tradición vinculada a la protesta. Cortes de luz para el 1 de mayo, cortes de luz para el 11 de septiembre, etc. Y luego también en la universidad, yo estuve en el ex-pedagógico, en la universidad también me vinculé compartí con grupos de jóvenes que utilizaron la violencia como un método de acción política. Entonces, se empezó a cruzar toda esa historia como biográfica con esta coincidencia que yo encontré a propósito de este trabajo. Entonces ahí se me empezó a armar un clic demasiado fuerte. Así fue como el siguiente trabajo que yo hice a propósito de eso, que es La Caravana de la Muerte, surge primero a partir de una invitación que me hace un espacio con el que yo trabajaba en ese minuto, que era Espacio H. Espacio H nos invita a un grupo de artistas a desarrollar una edición serigráfica. Yo todavía no había empezado no era tan consciente de esto de la dictadura como lo estoy diciendo ahora.
pero ya había tenido como un primer como enfrentamiento producto de ese trabajo que les acabo de explicar. Surge esta invitación, y el pie forzado de esta invitación era hacer una edición serigráfica. A mí me producía un poco de conflicto porque yo no trabajaba con serigrafía, no sabía muy bien qué hacer, entonces decidí trabajar con un soporte con una técnica que se adecuara un poco a la materialidad que tenía la serigrafía. Y en ese sentido fue el cómic, la materialidad del cómic, el que más me pareció pertinente para hacer eso. Pero eso tampoco surgió espontáneamente. Años atrás, 2 años atrás, yo había estado en una residencia en Beirut con una amiga, y en esta residencia entramos en una librería, y había un libro maravilloso de un autor que para mí en ese minuto no era para nada conocido. El libro se llamaba Palestina, y el autor se llama Joe Sacco. Sucede que tiempo después, obviamente, yo me entero que Joe Sacco es uno de los autores de cómic más relevantes del mundo, y que Palestina al mismo tiempo es uno de los libros más relevantes del mundo actualmente. Y en ese libro, claro, el tipo había dibujado todo el conflicto que hay entre Israel y Palestina. El tipo había dibujado encapuchados, barricadas, bombas molotov, etc. Entonces, tuve 2 emociones al minuto de ver ese libro. Primero, como de una admiración muy grande, pero al mismo tiempo una envidia muy grande, porque dije, chuta, este tipo dibujó todo lo que yo quería dibujar, y he perdido todo este tiempo, ¿cómo lo hizo? Entonces, cuando surge la invitación de Espacio H, dije, bueno, esta es la posibilidad de ponerme ahí en la vereda que me había abierto ese cómic maravilloso que ya había visto en Beirut. Entonces así surge La Caravana de la Muerte. ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo le dedicaste a este proyecto? Poco ¿Tenía tiempo, un porque tiempo muy limitado? son 6 láminas solamente. No había un tiempo tan limitado, pero eran 6 láminas. Entonces le dediqué poco tiempo, y además, cuando yo me doy cuenta que, como a cualquiera le puede pasar, que está como en el camino correcto, porque realmente siente que el trabajo no es trabajo, sino que el trabajo, en lo que estás haciendo es como cuando te ponías a jugar cuando eras niño, y perdías, entre comillas, el tiempo, Claro. y el tiempo se te iba, ¿no? Porque estabas jugando con algo, ¿no? Claro. Entonces había puro, como, por decirlo así, como puro placer, ¿no? Y a mí con La Caravana de la Muerte me pasó eso. Del primer paso metodológico que hice, que fue empezar a recopilar imágenes de archivos de la dictadura. Entonces me acuerdo que en el taller, era invierno, entonces empecé a recopilar esa información, y me encantaba esa sensación como de volver a sentir ese clima que sentía cuando chico en los años 80 al revisar nuevamente esos archivos. Entonces trabajé con una documental francés que el año 1973, a un mes del golpe de Estado, fue a Chile a registrar lo que estaba sucediendo tanto en las poblaciones, que había sido el sector más golpeado por la violencia demencial de esos primeros días, como también lo que estaba sucediendo en la clase dirigente, que finalmente había sido la clase golpista. Entonces lo que yo hice fue de alguna manera recolectar esos 2 relatos y armar como una especie como de mix. Y ahí rearmé una historia. Como que rearmé una historia que no tiene tampoco como un sentido lineal, sino que solamente lo que me interesaba era contarlo, no linealmente como lo hacía el documental, pero sí mostrar esas como 2 polaridades. Sin embargo, más allá de eso, lo que a mí más me satisfajo de la Caravana de la Muerte, que fue el trabajo con el cual yo creo que fue el punto de partida de la investigación que estoy desarrollando actualmente, y que yo creo que es la que voy a desarrollar siempre, porque me veo muy difícil que me salga de los parámetros investigativos en los que me encuentro ahora. Más allá de las diferencias que pueden existir entre un trabajo y otro, y obviamente espero de los descubrimientos que uno va haciendo en ese trayecto. Entonces, en ese sentido, claro, no tan solo fue encontrarme con los archivos fotográficos de la dictadura y dibujarlos, sino que también el cómo los dibujaba, ¿no? Que era con esta visualidad tipo cómic.
Y al mismo tiempo era esta visualidad tipo cómic, pero con un trazo del dibujo muy particular que se asemeja mucho a la técnica del grabado en metal, a la punta seca, al agua tinta, al agua claro, fuerte, ¿no? a la manera Entonces, negra también, que es es otra ¿cómo? técnica. La manera ¿Cómo? negra A la en los manera negra fondos. también, Sí. sin duda. Mm. Entonces, eso fue súper significativo porque no es tan solo, y esto es, para mí es súper importante, es lo que yo trato de explicarle a mis estudiantes también a veces en la universidad, no es tan solo el subtexto o el subtítulo como de carácter conceptual que tienen las imágenes, dictadura chilena, ¿no? O cierto periodo histórico de la historia de Chile, sino que, insisto, es el cómo se hace, porque finalmente trabajar con la dictadura o trabajar con los reyes católicos o trabajar con la prehistoria da lo mismo, sino que siempre importa el cómo uno lo hace. Y en ese sentido, el cómo lo hace para mí marcó una diferencia que, insisto, tiene primero que ver con esta visualidad tipo cómic, que se debate entre el realismo fotográfico y un trabajo que va un poco hacia la caricatura y hacia el cómic. Y segundo, con este registro gráfico que está muy ligado al grabado. Y cuando pensamos en el grabado, yo inmediatamente pienso en el grabado como una de las formas fundamentales de la visualidad gráfica latinoamericana, sobre todo de la visualidad gráfica de Latinoamérica en épocas convulsas y revolucionarias. Entonces, en este sentido, no era el subtexto conceptual lo que le daba un carácter político a la imagen, sino que es la forma en la que se dibujó esa imagen que le daba el carácter político. Y para mí eso fue maravilloso. De hecho, me hace pensar en la lira popular, por ejemplo. Las liras populares, qué bueno que lo tocas, porque eso de las liras populares me va a estar rondando en la cabeza todo este tiempo, hasta el último trabajo que les voy a mostrar, que tiene que ver con la investigación que desarrollé para mi doctorado. ¿Ya? Oye, Javier, y bueno, hay un par de preguntas acá que me parece que son Sí. interesantes. Una, bueno, Pedro dice que encuentra muy buena la relación entre, la relación que visibilizaste, que cuando hablabas de la materialización de las imágenes también entre el asesinato, ¿cierto? Este asesino norteamericano y las imágenes de detenidos desaparecidos. Y la otra pregunta, o sea, en realidad esta es la pregunta, que te hace Constanza Cox. Dice, ¿en qué te basas a la hora de elegir las escenas que representas en las láminas, en términos visuales? ¿Cómo las configuran? Probablemente se debe estar refiriendo al tipo de encuadre, a la cantidad de personajes en un recuadro, a la función del claro-oscuro, en algunas más dramáticos, menos dramáticos. Me gusta mucho esa pregunta porque, claro, hay un poco a partir de lo que estábamos hablando también, hay dos formas de aproximarse a esa pregunta. La primera, que vendría siendo la más obvia, ¿no? Que tiene que ver como que ilustren un cierto periodo histórico. Y si bien esa parte es importante, no es la más importante para mí, sino que lo más importante es qué tan seductora es la imagen para dibujarla después. Es como así de simple. Entonces yo selecciono imágenes siempre en función de eso. Lo que yo veo al ver una imagen fotográfica, por ejemplo, veo cómo eso se puede solucionar en dibujo. Entonces, claro, a mí me pasa después con el trabajo que vamos a ver después, que a partir de un trabajo que hice sobre los chicos encapuchados, que yo tengo una posición política súper clara con respecto a los chicos que se encapuchan. Pero más allá de esa posición, que es comprenderlos, no criminalizarlos, incluso bajo ciertos contextos poder estar a favor de, más allá de eso, la elección de una imagen tiene que ver con que encuentro, y no sé por qué, que hay algo extrañamente hermoso detrás de un joven oscuro, violento, que va corriendo con una bomba molotov encendida en las manos. Y eso hermoso que existe detrás, me dan ganas de dibujarlo. Como una vez me dijo un estudiante que yo le preguntaba, y ella me ha servido mucho cuando la chica se empeñaba en copiar con mucho detalle una imagen fotográfica. Y yo le decía, oye, pero ¿para qué? Y la pintaba. ¿Para qué gastas tanto tiempo en pintar esto si la fotografía ya está? Y ella me decía,
que pintarla con tanto detalle y dedicarle tanto tiempo a eso era una manera como de apoderarse de esa imagen, como de hacerla suya y compartir íntimamente con esa imagen. Entonces, yo creo Apropiársela, que... de algún modo. ¿Cómo? Apropiársela, Apropiársela, reapropiársela. claro, apropiársela. Entonces yo le copié un poco esa reflexión. Cuando veo esas imágenes, es tanta la fascinación que tengo por esa imagen, no me la puedo comer, evidentemente, Claro. porque a veces te pudiese dar esa pulsión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Es dibujarla, porque dibujarla me permite como atesorarla, compartir tiempo con ella, como pololear con esa imagen, ¿no? Eso es más o menos como mi respuesta que yo le podría dar a esa pregunta. Buenísimo. Bueno, y esa es la caravana de la muerte. Y como decía, la caravana de la muerte dio paso a toda esta línea de investigación que vengo desarrollando ahora. Tanto el hexágono de Resident Evil como la caravana de la muerte, yo los distingo como los antecedentes a la investigación que estoy desarrollando. Y esa investigación parte con este trabajo del año 2014, que es Malos. Malos es una especie, yo lo denomino como un documental gráfico, ¿vale? Es decir, es lo mismo que tú puedes ver en un documental, en una televisivo o en el cine, pero la diferencia es que está dibujado. ¿De qué se trata este documental? Se trata sobre los jóvenes encapuchados. Entonces, para ello hice lo mismo que hacen los documentalistas, basándome mucho también como en las estrategias de teleanálisis. Teleanálisis era este como grupo contrainformativo que en los años de la dictadura trataron de hacer un periodismo que hablara de las cosas que los medios oficiales en ese momento no hablaban. Por lo tanto, registraron a los movimientos subversivos, a los jóvenes en las protestas, etc. En ese rol un poco me sitúo para entrevistar, hacer dos entrevistas, dos entrevistas y un reportaje. La primera entrevista era a Felipe, un ex estudiante que yo tuve en el pedagógico, que es encapuchado, o era encapuchado, y la segunda entrevista, Felipe es el que ven ahí de lente, típica también como, pinta un poco como de chico hardcore, que anda en skate. Y la otra entrevista se la hice a Igor Gojkovic, que en ese momento era el director del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago. Y don Igor es un investigador a nivel latinoamericano muy reconocido por sus investigaciones en torno a la violencia política. Y él, el año 2011, escribió un texto que a mí me voló la cabeza, que se llama La rebelión encapuchada, en la cual justamente lo que hacía era invertir la figura criminalizadora con la cual los medios se aproximan a este fenómeno de los encapuchados. Entonces, da un contexto histórico, desde dónde surge la rabia con la que estos chicos actúan, y le da una explicación, y le da un contexto histórico, justamente, para situarlos. Y ese texto a mí me gustó mucho, por lo tanto, tiempo después, cuando hice este trabajo, me pongo en contacto con él y paso a hacer esa entrevista. Entonces, el relato se configuró a partir de esos dos polos. Y entre medio yo hice algunos reportajes, como por ejemplo ir a reportear protestas y sobre todo participar en una salida, participar como fotógrafo, digamos, en una salida de encapuchados, que el mismo chico que yo entrevisté en ese momento me dio el dato, una salida de encapuchados el año 2013, previo, en conmemoración al golpe de Estado en septiembre. Y claro, como que me colé entre los encapuchados, entonces tuve posibilidad de fotografiarlos de cerca, de discutir con ellos, de compartir en el mismo momento, etc. Para eso me ayudó, me acuerdo, mi amigo y artista que yo creo que también ustedes conocen, Claudio Correa. Y el Claudio hizo fotógrafo de guerra, y como que yo estaba súper tímido sacando fotos y el Claudio se ponía de guada en la calle, le sacaba fotos a las barricadas. De hecho, yo creo que las mejores fotos las sacó Claudio. Oye, Javier, que acá hay una pregunta también muy como en la misma línea de lo que estáis comentando, del estar ahí, involucrado en el contexto que se está dando, en ese momento inmediato, de inmediatez también. Claro. Dice Paulina Lobo, dice, ¿has pensado en desarrollar un proyecto que registre el estallido social del 18 de octubre?
en especial los jóvenes de primera línea, el centro de tortura instalado en la estación Baquedano y los cientos de mutilados oculares de este estallido, felicitaciones, tu trabajo no solo es artístico, es registro de memoria colectiva e histórica. La fuerza de tus imágenes traspasan toda nuestra subjetividad colectiva. En el fondo, va esa pregunta, claro, al contexto reciente, que en realidad sigue sucediendo, pero ella lo sitúa desde el 18 de octubre. Claro, claro. Si es que hay pensado esa cuestión. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Paulina. Muchas gracias también por los comentarios. Los recojo y los archivaré. Mira, de alguna manera, específicamente el trabajo no, por una cosa temporal, no lo ha hecho, ¿no? Pero yo creo que de una manera no literal sí lo hace, porque de alguna manera está trabajando con las mismas razones y con los mismos sentidos que la revuelta de octubre del año pasado estalló, ¿no? Pero sin embargo, tal como yo recién, la semana pasada, le contaba a Raimundo que terminé mi tesis de doctorado, y en la introducción a la tesis, en el último párrafo, me refiero obviamente a la revuelta, y lo que yo planteo es que si bien incorporé ciertos elementos que han sucedido en los últimos años en Chile con respecto a los escenarios de violencia política, lo de la revuelta específicamente siento que está muy reciente. Me cuesta mucho. Creo que es de tal magnitud, yo creo que es algo que tan fuerte y sobrecogedor que creo que necesito distancia. Como buen dibujante, toma distancia del modelo para poder resolverlo mejor. Necesito esa distancia justamente para resolverla mejor. Y además yo no he ido a Chile desde el año 2017. Entonces tengo que estar en ese lugar también. Quiero ir a las zonas donde estuvo más álgido todo. Quiero compartir, más allá también de abrazar a mi amigo y todo eso, quiero compartir con ellos, que me cuenten. Entonces necesito ese tiempo para ver qué es lo que sucede. Sin duda va a salir algo. Sin duda va a salir algo. Sin embargo, mucho antes de lo que sucedió en octubre, yo empecé mi trabajo de doctorado. Para eso hice un trabajo que ahora, en este momento, el viernes ya se inaugura en un museo en Polonia. Y ese trabajo, la temática de ese trabajo estaba centrado en los hechos de tortura que han sucedido en Chile post-dictadura. Y específicamente me centro en hechos de tortura del año 2010 hasta ahora. Entonces, mucho antes de que haya empezado la revuelta, el trabajo ya estaba pensando cosas que están sucediendo ahora con respecto a el legado de Pinochet. Y en específico, en este caso, la tortura. De hecho, es más, después lo van a ver en algunas imágenes, yo ya ahí introduciendo elementos de ficción me sitúo como parte de la historia y para extrapolar la ficción me aparezco como con un parche en el ojo. Entonces, y esos dibujos los hice 2 años antes. Mi idea era parecerme a un personaje de un videojuego que me gusta con mi hermano que se llama Metal Gear, y que el personaje tiene como es como un tuerto, es como un pirata, tiene un parche en el ojo y fuma. Entonces mi idea era como que yo siempre había querido hacer ese personaje, y era mi oportunidad para hacer ese personaje. No sabía que luego iba a pasar todo lo que sucedió, lamentablemente. Así que esa es mi respuesta. Ahora, en las imágenes vemos otras láminas de lo que fue Malos. Entonces, la idea era igual como sucede con un documental, en la medida que tanto Felipe como Igor me iban relatando, yo iba acompañando ese relato de imágenes. Esas imágenes correspondían a reportajes que yo había hecho, imágenes de fotografías de mi archivo personal, como también, sobre todo, muchas fotografías de archivo histórico. Y luego de ese trabajo viene uno muy similar, que se llama Fantasma, y que es básicamente lo mismo, solamente que la diferencia está en que su temática está centrada en la historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y principalmente me centro en 2 hechos que se podrían entender como
sus dos grandes fracasos. Primero, en la internación fallida de Arsenal de Guerra, en Carles Bajo, y luego lo que fue la Operación Siglo XX, que es el intento fallido de tiranicidio que sucede en el año 1986, cuando el frente no le funcionaron los lanzacohetes y Pinochet sale ileso de eso. Entonces yo cuento esa historia, digamos, de una manera dibujada. Ahora, yo insisto siempre, y siempre me ha gustado eso, si bien mi trabajo, la cuota histórica es importante, yo no soy historiador. Entonces, siempre me da un poco de miedo pararme frente a los historiadores, porque seguro que le van a encontrar un montón de fallas, y lo van a ver incluso y se van a reír de las cosas, ¿no? Y como anécdota, una vez me pasó que me invitaron, fue súper heavy, porque me invitaron a hablar desde mi trabajo como artista en una especie de conferencia sobre grupos armados, donde se hacía había la idea era establecer un diálogo entre los grupos armados de Alemania Occidental, previo al muro, posguerra y previo al muro, y los grupos armados en Chile. Y se invitó a mucha gente del Frente Patriótico para eso. Y cuando yo hablo de que mi trabajo estaba centrado en esos dos episodios que se podían entender como los fracasos del Frente, claro. ¿Qué pasó? Casi me mataron. Claro. Y se armó ahí una grande entre gente dura, pues dura, hasta que me salvó una de ellas y me dijo, oye, pero el Javier hizo el medio trabajo con los dibujos y todo, ¿por qué no nos concentramos en el dibujo? Claro. Yo se lo agradecí un montón. Fue duro, era gente inocente. Claro, porque estaba esa distancia, ya no había distancia, estaban ahí. ¿Cachai? Claro. Entonces, muy difícil. Que es muy bonito lo que dice aquí el José Cairols, que pone, recordando a Guillermo Machuca, bueno, que falleció la semana pasada. Sí. Recordando a Machuca, comenta que él decía que para él existe el arte político y el de revisteo, y que la gran diferencia estaría en esa distancia temporal, ¿cierto? Y en la continuación investigativa, entre lo directamente político y en el arte de revistear, de analizar. Claro. Sí, y ahí estaría esa distancia también. Sí, sin duda. Comparto esa apreciación de Guiso. Sí. Así que bueno, eso fue el trabajo sobre el frente que se tituló Fantasma. Y los sistemas de montaje, en este caso también utilizaste, porque generalmente armas, ¿cierto? Una estructura o algún dispositivo. Sí, eso es una buena pregunta porque, a ver, yo creo que siempre, ahora un poco menos, quizás me he puesto más conservador, pero creo que siempre lo que me complicó del dibujo y la pintura es que siempre las encontraba medio fome, ¿no? Entonces, como colgar un mono en la pared y decía, ya, pero... Entonces siempre traté de pensar de qué manera radicalizar un poco la experiencia que tú tienes con un dibujo o con una pintura. Bueno, en este caso con un dibujo, ¿no? Claro. Y es medio difícil también porque un dibujo, que también ahí radica la gracia del dibujo, yo creo que no hay cosa más simplona que un dibujo, porque es lápiz sobre un papel, y un papel generalmente es algo delgado que se lo puede llevar el viento. Entonces, claro, hay una economía ahí claro, que... Claro, es súper importante, por eso tiene ese aspecto que a mí me gusta mucho, que forma parte importante de mi pensamiento en torno al dibujo. Pero sin embargo también, ¿cómo puedo yo radicalizar la experiencia gráfica? Y en ese sentido creo que siempre mi propuesta fue darle espacio, producir espacialidad, generar espacio, ¿no? Darle objetualidad, darle más dimensión. Entonces, por eso siempre inventé como esta estructura. En este caso en particular, el trabajo se expuso en una especie como de vitrina. Entonces lo que armé fue hacer como una cortina gráfica. Uní todos los dibujos, entonces se armó como una cortina de grandes dimensiones, que eran como 2,5 metros por 2,5 metros, con todas estas láminas. Y desde la vitrina instalé una estructura de madera que sacaba el dibujo hacia muy pegado al vidrio.
Entonces, se perfecto. genera una especialidad al interior de la vitrina también, y por lo tanto tu experiencia con el trabajo era muy distinta a si estuviese en el muro de la vitrina, ¿no? Claro, claro. Y eso también me permitió, como las características de la vitrina son las que son, ¿no? Me permitió también aproximar el trabajo hacia la vitrina y hacia el vidrio de la vitrina, y en ese sentido no correr el riesgo de que no se pudiesen ver los detalles, que en este caso en particular había mucho detalle gráfico. Sí. Sí, porque la escala de las imágenes, aunque el total es bastante de una escala mayor, está formado por fragmentos. Entonces, Claro. al interior de cada fragmento, claro, sobre todo que tu sistema de traducción es súper meticuloso. Sí, sí, Claro, sí, sí. permitía que el espectador se acercara muchísimo también, claro, Claro, al claro. dejarlo cerca Viera del vidrio. detalle, qué sé yo. Y otra pregunta que te hace la Constanza también, en Ujú, relación a los modelos fotográficos, ujú. hace la pregunta porque, bueno, en relación a la distorsión, a la traducción Sí, del original al sí, dibujo, por así sí. decirlo, si es que en algún minuto, hasta dónde llega o si has pensado en exacerbar la parte visual de los registros, o sea, en distorsionar la imagen, Sí, sí. de algún modo, Bueno, pensando como en una lógica, eh, creo yo, que está pensando como en esa lógica como del no reconocer casi, o hasta qué punto reconocer o no la referencia. sin duda. Mira, eso empieza a suceder mucho con el trabajo que desarrollé ahora. Ujú, En ese trabajo sucede mucho también porque yo ya, antes de venirme a España y de iniciar el doctorado, yo ya tenía algo en la cabeza que me empezaba a molestar con el dibujo, con los trabajos que venía desarrollando. Entonces yo me planteé dos objetivos. El primero era despegarme un poco del registro fotográfico, ujú, y el segundo era producir más atmósfera eh, ya, en el dibujo. ujú, Y eso en gran medida lo logré deshaciéndome un poco de la foto. Entonces, cuando veamos ese trabajo, ujú, cuando yo ya te dije que me empecé a acercar un poco a las liras populares, fue claro. justamente eso. Ah, Empecé a perfecto. trabajar más con imágenes que tenía de memoria, más que Ujú, con la foto. ujú, Entonces ahí empiezan a aparecer unas imágenes más expresionistas todavía, claro, claro. ¿ya? Entonces, claro, en este caso también, o sea, tampoco es un fotorrealismo, ¿no? Sí, no, lógico. Hay una forma de dibujar que no la tengo planificada y que hace también exacerbar ciertas características y ciertos rasgos faciales, corporales, de paisaje, etcétera, que hacen justamente que el registro se aproxime al cómic, ¿no? Que no sea Claro, como claro, una fotonovela, ¿no? claro. Eh, en, el, en este otro trabajo lo que hice fue complejizar un poco como ese relato tan lineal del que veníamos hablando. Esto surge a partir de una invitación que me hacen en el Museo de la Solidaridad para hacer una muestra ahí el año 2016. Y para esta muestra lo que hice fue tomar dos referentes como me gusta mucho la historia, tengo obsesiones con las fechas, entonces agarré dos referentes del año 1965 que desde mi punto de vista prometían visiones del mundo que fuesen capaces visiones del mundo distintas a las que en ese momento imponían las formas de dominación instaladas por el capitalismo de la época. Ah, Y la primera era el lanzamiento del disco Revolver de los Beatles, ¿ya? Que fue como el disco, a mi modo de ver, un disco súper experimental que marca un poco la ruptura entre la música que hacían los Beatles antes y la que hacían después, que hicieron después, y al mismo tiempo con un sonido como bien oscuro, psicodélico y oscuro. Y por otro lado, el hecho que rescaté fue el surgimiento del MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria del año 65. Entonces, entre ambos hechos armo un relato. Y así es como articulo una serie de dibujos, donde primero, por ejemplo, se veía
este dibujo, que es el que está ahí en esa estructura de madera, donde, utilizando un poco como algunas estrategias publicitarias, como que sitúo a 3 jóvenes con un lienzo del Mir, en un paisaje de la universidad en la que trabajo, el pedagógico. En esta misma sala, tal como lo podemos ver en los muros laterales, hice una especie de crítica musical gráfica a este disco de los Beatles. Entonces, se iban, narré mi propia crítica y a eso le fui agregando algunos dibujos, ¿no?, de esta banda. Y luego, en la sala que continuaba, instalé un dibujo de grandes dimensiones donde los mismos jóvenes que aparecían al principio hacen haciendo espiritismo. Yo siempre he tenido, no sé si a lo mejor fue algo que no mencioné de los primeros trabajos, pero siempre he tenido una fascinación por las películas de terror, por las películas de misterio, por los monstruos, por los vampiros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, frente a lo oscuro y lo ominoso con lo cual la historia y los medios de comunicación siempre se han aproximado a los hechos de violencia política en Chile, una figura o una forma más o menos recurrente para trabajar esos hechos siempre ha sido responder como con la misma oscuridad. Entonces, en este caso, claro, la idea o la escena de 3 jóvenes haciendo espiritismo, o simulando el hacer espiritismo con la bandera del Mir, me parecía súper pertinente para dar paso al trabajo que venía a continuación, o que se desplegaba por los muros laterales, que era justamente la historia del Mir, hecha en dibujo directamente sobre el muro. Y al mismo tiempo aquí, insisto sobre lo mismo, no es tan solo agarrar el registro fotográfico y pegarlo, sino que además de dibujarlo, y además de pasar por la subjetividad que tiene mi mano, ¿no?, es utilizar ciertas herramientas en vez de otras, y en este caso los muros negros con lápiz blanco, para producir, ¿verdad?, un clima o una sensación, una atmósfera más siniestra en la sala. Y en ese sentido me quedo con un comentario que me hizo la Soledad García, que es la curadora del Museo de la Solidaridad actualmente, y que ella me decía que era entrar como a salas donde se practica magia negra. Entonces, hacer el cruce entre la historia del Mir y la magia negra nos parecía como, a mí me pareció como bastante pertinente a mi interés y a los sentidos que yo le quería dar a las imágenes. Sí, yo me acuerdo cuando entré, me acuerdo de la inauguración de esa muestra, y efectivamente también se producía este efecto de, por un lado estaba el positivo fotográfico, y por otro lado estaba el negativo fotográfico, que también está, en el fondo estaba como esta dicotomía, que funcionaba como un delante y un atrás, o lo oculto y lo que está sobre la superficie. Y me pareció increíble además que haya sido, que lo haya dibujado directamente en el muro. Entonces era como un muralismo con esta visualidad. Me pareció muy buena el ajuste de las visualidades, las materialidades y la narración, la narrativa que se producía ahí. Había como otra narrativa que quedaba como en el aire. En este cruce de ambas salas. Claro, claro. Sí, y esto, bueno, a propósito también es un poco un poco se me olvidó esta palabra, no es conmemoración, es un poco mi agradecimiento tampoco, pero es un poco mi homenaje a un trabajo que para mí fue súper importante, que no lo mencioné ahora, o sea, no lo mencioné antes, pero lo menciono ahora. El año 2002, creo, que cuando yo era un joven estudiante de arte, y estaba muy complicado con esta idea de que por un lado me gustaba mucho dibujar, pero por otro lado quería ser como súper crítico, ¿no? Entonces estaba muy complicado porque en ese momento como que si tú querías ser crítico tenías que hacer performance o cosas con las cuales yo nunca me sentí muy identificado. Yo quería hacer dibujo. Entonces, hasta que ese año voy a la Galería Gabriela Mistral y me encuentro con la exposición del Mario Navarro, el de New Ideal Opala. Y me encantó la exposición. Y yo siempre se lo agradezco al Mario,
De hecho, para una publicación Sí, que hice en la Finisterra aparece... En la revista Diagrama, sí, Claro, claro. en el número anterior, en el último Claro, número. ahí aparece mi homenaje a Mario Un porque, ensayo. y siempre se lo he dicho, ¿no? Porque a mí me abrió la cabeza, o sea, me ayudó a entender de cómo puedo hacer un trabajo súper denso con algo que primero es tan simple y segundo con algo que me gusta mucho hacer, que es dibujar. Claro. Y eso, para toda la vida. Entonces, encontré que el trabajo, y lo sigo encontrando, encuentro que el trabajo es bacán. Y me sobrecoge cada vez que lo veo, cada vez que lo reviso. Entonces este también era un poco mi homenaje a Mario Navarro, porque sin yo ser su amigo y haber compartido muy poco con él, pero sí lo reconozco y creo que es importante reconocer aquello, ¿no? Así que eso quería decir a partir de este trabajo que lo hice en el muro, porque el trabajo del Mario era también grandes dibujos en el muro con carboncillo, con automóviles que había usado la CNI. Claro. Entonces, para mí eso fue muy, muy importante. Bien, eso con este trabajo. Ahí se pueden observar algunos detalles. Era triste igual cuando se borró el dibujo después. Eso estaba Sí, pensando. porque hay unos dibujos que me gustaron mucho, y decía, pucha, ¿cómo no recortar? Por ejemplo, ese que aparece como el Miguel Enrique ahí con los otros socios del Mira y puta, ese me encontré que me quedó así filete, yo lo hubiese recortado, me hubiese llevado la pared para la casa. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? ¿Tú te interesa como hacer un registro de la construcción y luego del borroneo en este caso? ¿O no? ¿Lo así sin tener una cámara registrando el proceso Sí, en ese caso el materialización? proceso no lo registré, yo siempre he sido súper... Que mira, Ray, yo de verdad, además, soy súper flojo, pareciese que no lo soy. ¿Cómo, Javier? Si, No, porque es que verdad, yo no puede ser. claro, le dedico mucho tiempo a lo que hago en el taller, porque me gusta mucho Claro. dibujar, pero es porque al mismo tiempo no lo entiendo como un trabajo, lo entiendo como lo que me gusta hacer, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que tenga que ver con algo que me saque del dibujo, me da pero te da lata. Mucha lata. Entonces, soy súper malo para registrar, soy súper malo para tratar de conseguir financiamiento para las cosas, entonces eso lo pateo hasta que me queda. En este caso, claro, no me preocupé del registro. Sin embargo, después el museo me mandó el registro de cuando borraron el dibujo. Ah, perfecto, ya. Sí, y fue bien ceremonioso en el museo. Estaba el señor Don Ramón, que era el que estaba a cargo ahí en el museo, como del de volver orden. a pintar. ¿Ya? Claro, y el caballero también está entristecido como borrar. Me imagino, Sí, imagínate. sí. Pero bueno, por ahí debo tener ese video. Era una especie de templo, ¿cachai? Como borrar las imágenes de un templo pagano. Claro. Tenía como ese carácter también cuando entraba, esa cosa como solemne en ese sentido, de estar como en un lugar. Claro, porque yo creo que lo que me decía la gente pasaba que, claro, eran unos dibujos, como muchos dibujos realistas que eran atractivos, ¿no? Y en ese sentido, inmediatamente la gente te preguntaba, oye, ¿pero qué va a pasar después? Cuando tú le decías se va a borrar, te agarraba la cabeza. Entonces, era como lógico un poco llegar a esa conclusión, ¿no? Bueno. Súper. Este trabajo ya es del año 2017. Este trabajo es súper importante para mí porque es la primera vez que introduzco elementos de ficción en la historia. Entonces esto tiene una visualidad muy similar a la de Malo y la de Fantasma, los trabajos que hice sobre Encapuchado y sobre el Frente Patriótico. Pero al mismo tiempo, para este trabajo muy importante, yo creo que me hubiese gustado mucho ser director de cine. Bueno, a quién no. Pero me hubiese gustado mucho ser director de cine de ciertas películas. No sé, me hubiese encantado ser Brian De Palma o Scorsese, dirigir ese tipo de películas. Claro. Me encantan. Pero cuando vi la Bruja de Blair, el año 99 creo que fue, sí. También me voló un poco la cabeza porque dije, oye, estos cabros lo hicieron con súper poca plata. Sí, con nada. Era la media película y me encantó la película. Y harto Night Shot, me acuerdo también. Sí, claro, sí. por eso, o sea, me quedó... Sí,
Entonces siempre dije que quiero hacer mi propia película, pero primero para hacer película, insisto, como soy malo para todo el que se maneje detrás, hay que tener tiempo y plata, pues. Entonces era algo que yo estaba totalmente fuera del alcance, porque prefiero aprovechar mi tiempo dibujando. Entonces dije, ya, voy a hacer mi película y la voy a dibujar. Y ahí fue donde me acordé de La Bruja de Blair. Entonces hice mi propia Bruja de Blair con un episodio del Frente Patriótico. Y ese episodio es el de la Operación Albania. Para los que no saben, la Operación Albania es cuando el año 1987 la CNI da muerte bajo la justificación de falso enfrentamiento a 12 miembros del Frente Patriótico. Y eso es un poco como una venganza por el intento de tiranicidio que se había hecho el año anterior, el año 86. Claro. Entonces la historia de la Operación Albania yo recuerdo súper bien. Yo era chico, estaba en kinder, entonces tampoco era tan chico. Tengo imágenes de mi cabeza de los reportajes de la época. Y además fue en época de invierno en Santiago. Entonces para mí el invierno en Santiago igual es un poco como tétrico, es como frío, helado, tiene neblina. En eso estamos ahora llegando. Estamos sí, ya sin duda. Casi. Y los envidio un poco por eso. Nosotros te envidiamos a ti, porque estás ahí en primavera-verano casi. Primavera-verano. Entonces ese episodio a mí me gustó mucho y creo que se te fijó, se te grabó. Se me grabó, claro. Sí, perdón, no es que me haya gustado mucho, sino que se me registró en la cabeza. Claro. Y luego se me hacía perfecto para narrar esta historia. Y el elemento de ficción que introduje principalmente pasaba por la figura del vampiro. Entonces, ¿de qué se trataba? A grandes rasgos, es como una venganza que nunca sucedió. Y esta venganza consistía en que un vampiro, como integrante del Frente Patriótico, había cobrado venganza contra los agentes de la SNI que habían estado a cargo de la Operación Albania. Entonces la historia, ahí me inventé toda una historia que fue combinando hechos reales con ficción. Claro, con ficción. Y la historia partía como con la noticia de mi propia desaparición. Y era en esta especie donde yo recreé, como por medio del dibujo, 2 páginas de diario de un conocido medio de prensa chileno, claro. Y recreaba una falsa historia. Y esa, luego de que tú veías eso, se daba a conocer lo que realmente había detrás de esa desaparición, o sea, cómo se había originado mi desaparición. Y esa historia estaba hecha con la técnica que había utilizado siempre, que era lápiz tinta sobre papel, y la dispuse en una vitrina con forma de cruz invertida, haciendo juego con la palabra anticristo y con todos los rollos diabólicos, satánicos e infernales que siempre me han gustado. Con todos los ecos. Con todos los ecos. Y ahí despliegué la historia, donde yo supuestamente voy a entrevistar a alguien que sabía sobre esto, lo que había sucedido con respecto al vampiro que andaba matando ex agentes de la CNI, etc. Entonces también inventé entrevistas a Guillermo Tellier, a Álvaro Corbalán, etc. Y luego de eso se pasaba a porque podíamos decir que el trabajo tenía 3 etapas, cada una de ellas con 3 registros distintos. El primero era el grafito para simular páginas de diario, el tercero era este que ven ahí, que el que trae la vitrina, que es el del cómic propiamente tal, y el tercero es el que ven en la parte derecha, que era con lápiz blanco sobre papel para darle también una sensación aún más siniestra y dramática a la imagen, ¿no? En este caso se contaba, llegaba al punto de cómo había desaparecido. Y para ello, en esto, la referencia a La Bruja de Blair fue fundamental. Entonces siempre me acuerdo de cuando aparecía la chica que aparecía en La Bruja de Blair con la cámara, la luz, y decía, tengo miedo por mi vida, y va a venir la bruja, y sentían cosas terribles, ya. Entonces como que jugué un poco a hacer lo mismo. En verdad es una vil copia, pero solamente que la digo. Pero esta es mejor. Gracias. Después salió la 2, creo. Sí, era mala la 2. Malísima, malísima. Sí, fue un insulto para quienes fuimos fanáticos de esa. Y salió la 3 después, incluso. Y no, yo después le perdí la... Después de la 2... No, la 3 era
Porque estas películas tienen un nombre que se llama, pero tienen un nombre, Found Footage creo que se llama. Y en la Ah, 2 por el tipo, sí. claro, Sí, perdía totalmente tipo ese registro. registro, como de documental falso. Claro, porque ya se volvía esta especie de fórmula y de esa Claro. fórmula había que sacarle cierta ganancia de algún... Entonces, es el efecto Hollywood, que a veces pasa, bueno, casi siempre, de cómo sacarle más... Y todo se maquetea y se pierde se pierde lo espontáneo, se pierde todo. Y en ese sentido, uno lee también en tu trabajo, porque claro, tú hablabas de que el dibujo es una cuestión así como casi nada. En el fondo es una técnica que es muy económica, es como un material sobre otro, pero ya esos dos materiales también son muy económicos, en el sentido de que no pasa eso en tu trabajo de que uno dice, bueno, el Javier sigue dibujando y sigue dibujando como con los mismos elementos, pero en realidad no son siempre hay variaciones, siempre ha ido como moviendo hasta dónde le podéis sacar rendimiento a esa economía. Claro. Que en algún minuto, claro, con el primer trabajo donde armabas este hexágono y estaba el papel, luego ese mismo recurso de estructura de madera simple con los muros, el mural, en este caso, y aquí hay como, aparecen todas esas versiones anteriores, pero con otra reconfiguración. Me acuerdo por la inauguración ahí en la galería. ¿Cómo armaste estas situaciones? Varias situaciones. Es que es un poco lo mismo que hablábamos delante, ¿no? Es que me interesa generar, aprovechar al máximo el recurso del dibujo y al mismo tiempo como extrapolar las cualidades sensibles que tiene. O en definitiva, quizás más fácil que eso, me interesa hacer algo entretenido, claro. Que no caiga en como en recrear una escenografía, obviamente, ¿no? En teatralizar la cuestión no me interesa para nada, ¿no? Siempre me interesa que la muestra, en primer lugar, tenga apariencia de muestra. Siempre me interesa eso. Pero dentro de su apariencia de muestra, me interesa jugar un poco con las sensaciones que puede llegar a producir. Entonces, por eso también siempre me preocupo mucho del tipo de marco, de la iluminación, de las pinturas de muro, y bueno, casi siempre son negras o blancas, pero me preocupo un poco de eso, para que hayan como distintas etapas. Un poco de Anticristo, luego lo vamos a ver con el trabajo que voy a mostrar al final, marca un poco también el inicio de eso, y cuando me doy cuenta de que las canciones que más me gustan en mi vida son las canciones en las que en una canción hay como 3 canciones al mismo tiempo. Entonces me gusta mucho que en una muestra también haya como distintos trabajos al mismo tiempo, hechos por una misma persona. Claro. Y también porque está la economía del dibujo en sí, y está la economía del color, por ejemplo, ¿cachai? Claro. Trabajáis con el blanco y el negro, y con eso... Claro. Soy fiel a eso y me gusta. Sí. Sí, soy súper fiel a eso. Como que, de hecho, ahora intenté hacer algo con color y estuve mirando el dibujo como un mes y no pude seguir porque no me convenció nunca. Claro. No es posible. Pero bueno, no es posible. en algún momento. Algunas veces me dan como ganas, de repente, sobre todo cuando veo un tipo de imágenes, esa típica imagen como de archivo que tiene como un color medio amarillento. Sí, está oxidada. Digo, claro, esta cuestión está especial para hacerla como en acuarela, ¿cachai? Pero después como que no me sale, no tengo la mano. Yo me acuerdo también de esos trabajos que con el logo, con el Nike, ¿te acordáis? Sí. Que eran súper económicos de paleta, pero tenían un cromatismo, y era bastante acuoso también, era como muy acuarela. Sí. Estaba el dibujo como protagonista, pero estaba Bueno, claro. Son etapas también. Sí, sin duda. Lógico. Claro, eso fue muy previo a todo lo que he narrado. Sí. Claro que sí. Pero yo creo que, por muy previo que sea, de todas maneras siempre es algo que se va cuajando de a poco, ¿no? Claro, Entonces, claro. Estos trabajos a lo mejor no hubiese llegado a este punto de la investigación si no hubiese pasado por eso otro. Y en esos otros trabajos ya había también una declaración de principios, primero con respecto al trabajo manual, a un trabajo artesanal, a una mirada
determinada con respecto a las formas de pensamiento dominante, etc. Claro, a un contexto determinado. A un contexto determinado. En ese trabajo me interesaba mucho también rescatar los paisajes y el barrio de mi casa, cerca de la casa donde yo crecí, nací, etc. Entonces, eso, claro, esos elementos que en definitiva se podrían resumir como elementos temáticos y visuales, han estado permanentemente siempre en mi desarrollo como artista. Mira, aquí una pregunta muy buena también, que era algo que en algún minuto te quería entrar ahí también, que es, ¿cómo trabajas los textos de tus dibujos? La escritura. La escritura, sí. Bueno, primero la escritura yo creo que es importante entenderla desde dos perspectivas. Primero la perspectiva gráfica, porque la escritura es un dibujo. Y segundo, el significado que hay detrás de la escritura, vale decir, el sentido que construyen las palabras en cuanto a palabras, ¿no? Y en ese sentido, para mí, hay dos cosas súper importantes. Primero, las ciencias sociales, y como había dicho al principio, la historia social, que es esta forma que hay de hacer historia, que en Chile, como te decía, está un poco liderada por don Gabriel Salazar. Y por otros historiadores más, como Julio Pinto, Igor Goikovich, Pedro Rosa, etcétera, muchos más. Eso a mí me permite como posicionarme en términos como narrativos, ¿no? A mí me interesa trabajar con estas situaciones históricas. Entonces, por eso el rescate de los grupos armados o de los encapuchados, porque veo que ni la historia oficial ni los medios de comunicación lo han estudiado con la seriedad que implican esos casos. Y si se hubiesen estudiado con seriedad y con responsabilidad, quizás Chile hoy en día sería un país muy distinto, ¿no? Sí. Eso en primer lugar. Segundo, como trabajo con los escenarios de violencia política y con muchos episodios vinculados a la dictadura, hay elementos vinculados al horror de la dictadura que son muy difíciles de transmitir de manera conceptual o con la rigidez que tienen las ciencias sociales. Entonces, para ello, los elementos de ficción me sirvieron mucho. Introducir elementos de ficción específicamente vinculados al terror ha sido una manera de sublimar esos elementos horroríficos que trae consigo la violencia dictatorial. Entonces, por ejemplo, y lo que hago no es nada nuevo, o sea, eso lo ha hecho el arte más o menos desde siempre. Desde, por ejemplo, la película Nosferatu. Nosferatu sale un poco como una manera o una metáfora de lo que habían sido los desastres de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En los años 80 se puso de moda las películas de los vampiros porque había una epidemia vinculada a la sangre, que era el SIDA. Entonces la figura del vampiro un poco sublimaba esa epidemia, ¿no? Y sin ir más lejos, Stephen King, ¿no? El maestro del terror, ¿no? Es súper consciente de eso. Él escribe un libro que se llama Danza Macabra, que habla justamente de cómo sus películas de alguna manera siempre están sublimando lo que sucede, la violencia que trae consigo el sistema de dominación. Entonces todos sus libros, de alguna manera son un mecanismo de sublimación de eso. Entonces, de esa manera yo construyo un poco los relatos actualmente, ¿no? Mezclando la rigidez de las ciencias sociales, es decir, el aporte específico que hacen en cuanto a que esto es así y esto es así, es decir, la ciencia, y trabajar con datos históricos concretos. Y segundo, introduciéndolo estos elementos de ficción que vienen específicamente del mundo del horror. Y respecto, claro, porque justo a las 12:16 fue la pregunta anterior, y a las 12:16 apareció otra pregunta, que es de Rodrigo Canala, que te dice: hola Javier, es bastante similar, pero hay otra cuestión acá. No solo dibujas, también escribes, o, si prefieres, tus dibujos incorporan texto, o quizás no los incorporas, sino que más bien dibujas y escribes simultáneamente o indistintivamente, o son lo mismo, como una pregunta. Ahí estoy. Hola Rodrigo, colega dibujante. Sí. Sí, pues todo lo que dice Rodrigo ahí, que pues, de alguna manera también era como partió la respuesta anterior, ¿no? Primero,
no hay que olvidar que la escritura es un dibujo. Y cuando aparece en contexto de dibujo, menos obviable es eso. Es distinto, por ejemplo, si la escritura aparece impresa en un libro, ¿no? Es como que uno no dice, estas letras son dibujos. Y si un tipo dice, es que esto es un desplazamiento del dibujo, es como, cállate, latero. No es un desplazamiento del dibujo, Claro. son letras, ya está. Son letras. Pero cuando aparecen en un soporte donde hay dibujos, uno no puede obviar eso. O sea, y yo trabajo con eso también, porque además del cómic, mi trabajo se ha ido de una manera inconsciente aproximando mucho al cartel político, ¿no? Entonces, invento mis tipografías, invento mis textos, entonces, obviamente, la letra ahí la pienso no solo por su condición de palabra, sino que por su condición de dibujo, pero también por su condición de palabra, porque de alguna manera me interesa cómo las palabras van construyendo un significado. Claro, y además la palabra es un constructo, ¿cierto? Es prácticamente indivisible lo que es su forma de lo que contiene. ¿Cachai? Claro. Entonces, quizá ahora está ahí esa aproximación a lo visual, a la construcción, empieza a aparecer en el cartel, lo que porque estaba pensando en la lira popular, en la imagen que me mandaste, yo estaba viendo igual las cosas que hay hecho por Instagram, y me pasaba lo mismo en relación al expresionismo alemán también, ahora que habláis de Nosferatu. Sí. Esa como redimir un contexto y vaciarlo, ¿cierto? ¿Cierto? En el lenguaje que tiene características de ese contexto directo, pero que decanta en otra cosa también. Claro, sin duda. O sea, yo creo que muchas veces, yo he dibujado a Pinochet muchas veces, y también he escrito su nombre muchas veces. Entonces, muchas de las veces que lo he escrito también va acompañado de una determinada tipografía que yo me voy inventando. Entonces creo que la mayoría de las veces que dibujo Pinochet siempre son como imitando sangre, o como letras como con balas, ¿no? Entonces eso es una forma de redundar en ese como nombre innombrable que es Pinochet, ¿no? Claro. Y todo lo que encierra. Claro. Entonces sí, es un poco lo que tú dices ahí. Ahora les voy a mostrar el penúltimo trabajo, que es formó parte de una residencia que hice en Ucrania. Yo no sé por qué siempre, de una manera que no he buscado, pero surgió así, he estado hecho un montón de trabajo como con los países, los ex países soviéticos. Del este, sí. Del este. Polonia, República Checa, Ucrania en este caso. Ucrania. Y me encanta porque tienen, claro, todo un imaginario socialista con el que yo rayo, y yo creo que también he sacado muchas cosas de ahí, ¿no? Y esta residencia surge específicamente a partir de una invitación, entonces luego fuimos discutiendo con las personas de este centro de arte que se llama Isolatia, que está ubicado en Kiev, cómo le podíamos dar forma a una residencia que también tenía poca duración, duraba un mes y medio. Y en ese momento yo ya estaba haciendo mi doctorado acá, y yo ya me había dado, sí, bien, ya me había dado cuenta, pero aquí ya era evidente que tenía que hacerme cargo de cosas con las cuales yo venía cargando hace un tiempo, que era el cómo le doy una salida a los trabajos que he venido cómo me hago cargo de esa materialidad y esa visualidad política que tenían los trabajos, más allá del contenido que tenían y más allá del formato con el que venía trabajando. Entonces, en ese sentido, claro, el mural era un formato que siempre había también estado presente en mi cabeza, porque considero que también forma una parte muy importante de lo que fueron los procesos revolucionarios en América Latina, desde los procesos de independencia a las dictaduras del Cono Sur, ¿no? El mural fue un soporte de denuncia importante. Pero al mismo tiempo también fue una forma estética importante, con características políticas que servían para las transformaciones políticas que se buscaban, ¿no? Entonces, no es tan solo un panfleto, ¿no? Y en ese sentido, a mí me interesaba incursionar
en esos dos formatos. Uno era el mural, ¿ya? Y en ese sentido pensé que el trabajo quizás que mejor podía funcionar dentro de esta residencia era desarrollar un mural. Y trabajé en un espacio abierto en Isolatia, que era este muro, y ahí lo que hice fue inventar una historia de ficción, de viajes en el tiempo, entre lo que había sido el pasado socialista chileno y el pasado socialista ucraniano. Y además Ucrania, pucha, te entregaba imágenes bacanes, por Chernobyl, la Guerra Fría, o sea, todas las porquerías que tengo en la cabeza estaban ahí, a flor de piel, ¿cachai? Entonces también además fui a bibliotecas, fui a museos que tenían todos esos archivos. Estaba ahí en la fuente directa. En la fuente misma, pues, ¿cachai? Y además también me metía en unas iglesias que eran súper cuáticas, que tenían unas imágenes súper como medias como bizarra y terrorífica. Entonces no sé si alcanzan a ver ahí que al lado, entre el Capitán América y Stalin, sí, hay como unas calaveras que tienen como unos rayos en los ojos. Y eso yo podría decir, podría ser un invento mío, pero no, lo copié literal de un mural que había en una iglesia. Yo decía, estos curas tienen como unos imaginarios súper raros. Bueno, entra como la brujería ahí también, como en esa iconografía pagana. Claro, esas imágenes venían de la iglesia ortodoxa, que siempre, a diferencia de la iglesia católica, son como más oscuras, ¿no? Siempre están esas ceremonias con el incienso, y encima siempre como en las letras en cirílico, entonces todo es como más raro, más misterioso. Así fue como armé este mural, un mural grande, que es de 12 metros y medio. Lo hice en un mes más o menos. Dibujé, yo creo que nunca había dibujado tanto en mi vida. Me levantaba muy temprano y terminaba muy tarde. Porque siempre estáis solo ahí haciendo Ahí estuve solo, pues estuve solo y estuve con un compañero de residencia que era un chico de Estados Unidos, de Miami. Y nos hicimos muy amigos. Y me da risa porque él siempre me iba a mirar y me decía que estaba loco por lo que estaba haciendo. Y él no hacía nada, pues salía a recorrer. Él te sacaba las fotos de la iglesia y te las traía. Claro, me traía material. Material. Así que, y eso hice. Bueno, y en este trabajo, además de trabajar con el formato del mural, creo que estuvo muy presente la visualidad del cartel político. Trabajé mucho con eso porque ya había empezado a trabajar con grabado. Cuando yo llego a España a hacer mi doctorado, empiezo a hacer grabado, que es lo que les voy a contar al trabajo a continuación. Entonces ya el tono más duro, el contraste más duro entre blanco y negro del grabado, ya estaba haciendo algo en mi cabeza y de alguna manera lo empezó a manifestar ya en este trabajo. Bueno, y se lee también, bueno, ahí se lee mucho más, esa especie de recorte y de simplificación en las formas. Que es algo muy propio del cartel, ¿no? Del cartel, claro. Me interesaba mucho trabajar con eso a partir de elementos que veía en la ciudad. Por ejemplo, este es como un escudo que yo vi en la ciudad. Yo no sé si vieron, cuando sucedieron las revueltas cuando sucedió la revuelta en Chile, se hizo mucha referencia a la revuelta que hubo en Ucrania el año 2000, entre el 2013 y el 2014. Y a mí me daba mucha rabia que en Chile se hiciese tanta referencia a esa revuelta porque eran revueltas súper de derecha, organizadas por neonazis casi. Sí. Entonces en Chile como que porque hay un documental eso te voy a decir, que hay un que se llama Winter on Fire, creo que se llama. Sí. Y se hacía mucha referencia y que véanlo, pero es como, de verdad era, claro, la imagen era la misma y había una rebelión, pero era una rebelión de derecha, porque los ucranianos querían ser neoliberales como el resto de Europa. Claro. Entonces, ahí había una cosa muy delgada. Yo no estoy diciendo que los rusos hayan sido buenos, ni mucho menos, pero de verdad había algo que detrás de esas protestas, a lo mejor incluso algunas de las demandas súper legítimas, pero detrás de esas protestas había mucho grupo neonazi. Y ese escudo era uno de los escudos que ocupaban estos muchachos, estos grupos.
Eso, y ahí hay algunos otros detalles del mural. Y finalmente vuelvo a la presentación anterior. Esto anterior todavía. Y ya esto es el trabajo que yo desarrollé ahora. Yo en el año 2017 me vengo a España a hacer un doctorado. El doctorado es en práctica artística. Eso quiere decir de que tu investigación la desarrollas a partir de tu propia práctica de arte. Lo que para mí fue muy bueno porque me permitió dedicarme 100% al arte y sobre todo concentrarme mucho, trabajé mucho y estar 10 horas casi, 10 horas diarias dedicado absolutamente a esto, entre lectura y mucho trabajo de experimentación en el taller. Entonces, dentro del doctorado yo hacía un poco el símil que el taller era como un laboratorio donde yo iba a experimentar el taller, ¿no? Y creo, como había comentado al principio, yo ya sentía que el trabajo que había estado desarrollando ya se estaba tornando un poco mecánico para mí. Y claro, me daba ciertos resultados, ¿no? Me dio resultados, pero ya se estaba tornando un poco mecánico para mí, entonces eso empecé a sentirlo como algo sospechoso. Entonces necesitaba variar algunas cosas o profundizar más aún todavía. Y el doctorado para mí eso fue fundamental, porque me dio tiempo para hacer eso. Y una de las cosas que yo venía dándole mucha vuelta era justamente si todo el tiempo, desde la Caravana de la Muerte en adelante, yo había hecho mucha mención al grabado, tenía que hacerme cargo de eso, Claro. y empecé a trabajar con grabado. Por toda la carga política, simbólica que tiene el grabado, pero también por el tipo de registro que produce. O sea, Claro. si ya en la Caravana de la Muerte, el registro, el lápiz, esa línea puntuda, filuda, puntiaguda, negra, hacía acaso un poco referencia a una especie como de registro violento, como de pegarle cuchillada al papel, la silografía lo extrapola mucho más porque directamente estamos trabajando con un cuchillo sobre la madera, ¿no? Claro. La gubia es un cuchillo y tú con ese cuchillo haces un dibujo sobre la madera. Entonces, lógicamente luego la estampa que sale como resultado de eso hace acuso de ese registro del cuchillo, ¿no? Entonces, esta ya es el trabajo fue muy largo, porque además del trabajo de investigación como histórica que se levantó, agregándolo de elementos de ficción, yo necesité experimentar mucho, ¿no? Y tampoco me convencía por qué técnica seguir y todo. Y en la medida que iba dibujando, iba experimentando con otras técnicas, iba viendo otras formas posibles de... y empezaron a salir muchas láminas, porque también por cada parrafito me salía una lámina y otra lámina, entonces al final terminé haciendo, no sé, creo que alrededor son como de 50 láminas más o menos en distintas técnicas. Y en eso estuve básicamente 2 años encerrado, trabajando, experimentando, viendo posibilidades también luego con la estampación, porque después en algunos grabados, si alcanzamos a ver algunos detalles, se van a dar cuenta que no es tan solo trabajar con negro, sino que fui agregándole, por ejemplo, plata al negro para generar una tinta similar al grafito. Entonces, cuando tú lo veías como una estampación media brillante, como lo que podría ser el grafito. Entonces resultaron muchos trabajos. Y este trabajo se expone, se iba a inaugurar el 13 de marzo, pero por la coyuntura del coronavirus, se pospuso y ahora se abre, este viernes, se abre la exposición, sin inauguración, pero se abre esta exposición, se abre en Polonia, nuevamente un país del este. ¿Y por qué Polonia? Este centro que me invita, que es como un museo de arte contemporáneo, tiene una línea curatorial que se llama Ciudades en el Borde, donde invita a artistas de regiones como periféricas a los centros del arte. Principalmente ha invitado a artistas de Sudamérica y del Medio Oriente
a trabajar a desarrollar trabajos que hablen de las coyunturas de sus países, que no estén mediatizadas por la imagen como dominante de Europa, por la imagen dominante que ha construido Europa sobre Sudamérica o sobre el Medio Oriente, ¿ya? Que no las transformen en una postal. Bajo ese contexto, la curadora de este centro me invita a hacer una exposición. Entonces estuvimos comentando y justo como por las temáticas que abordaba mi trabajo, le pareció perfecto, tanto desde el punto de vista como temático, que como ya lo había dicho al principio, se centra en los episodios de tortura sucedidos en Chile ya en democracia, y específicamente en los últimos 10 años, y luego por toda esta como referencia a una gráfica política proveniente un poco de América Latina, ¿no? Y aquí vemos uno de los muros donde se desplegó el trabajo. En este caso, era como es como súper tradicional la muestra. Me interesó no trabajar con los muros de color, sino que darle una visualidad como una apariencia muy de exposición como de galería, ¿no? Luz muy blanca, muros blancos, y bueno, utilizando el mismo recurso de marco que he utilizado siempre, que es como marco metálico negro. Y a sangre, ¿no? Sin a borde, claro. Y así fui armando, este es uno de los muros donde ustedes pueden ver ahí el desarrollo de la historia con distintas técnicas, ¿no? Entonces aquí yo vuelvo un poco a esa idea es como cuando en una canción hay 3 canciones. Lo que me interesaba era que bajo el significado que había detrás de cada momento de la historia, hubiese también un cambio en la manera de gesticular gráficamente la historia. Entonces, para los episodios donde la historia se hacía más referencia a elementos históricos, trabajé más como con el registro fotográfico, con el fotorrealismo. En los episodios donde la historia se transformaba un poco más violenta y más pesadillesca, trabajé más con la xilografía y con un registro más de memoria, sin la fotografía como elemento, ¿ya? Y de esta manera pienso, lamentablemente no puedo viajar para allá, pero pienso de que la persona que vea el trabajo va a poder sentir esas diferencias al momento de ir leyendo el trabajo. Entonces, por ejemplo, así parte la historia, es como la historia partía como con esta introducción, y ese es como que copié un poco como vendrían siendo estos libros como medievales, ¿no? Sí, como un manuscrito también. ¿Cómo? Como un manuscrito también. Como un manuscrito. Claro, con la letra capital, la claro, ornamentación. Lo copié casi literalmente la visualidad de un manuscrito medieval. Perfecto. ¿Y qué escala tiene ese? ¿Qué tamaño? Esto es como, creo que es como unos 20 por 80, creo. Ambos, todo. Ambos, sí, O todos, cada los uno. dos. Ah, ok. Los dos, sí. Ya, como un pliego. Claro, lo primero que mostraba es harto, porque son varias piezas, y hay piezas, por ejemplo, la primera que tú ves ahí es un pliego. Ah, ya, perfecto. Eso yo creo que son como 6 metros más o menos de largo. Ah, ok. Ya. Sí, es grande. Y luego que quiero mostrar, ahí hay, por ejemplo, eso está hecho con agua de tinta china, y en este caso me interesaba también aproximarme al registro del cómic, pero incluso al registro de los dibujos animados. Cuando lo tienes muy de cerca, lo ves, porque está trabajado con aguadas de tinta, pero también con un borde con una línea de borde, como lo son, con un contorno, como lo son los dibujos animados. En este caso también ven cómo me inserto como parte de la historia. Supuestamente yo voy a la cárcel a visitarme con un ex, entre comillas, agente de la oficina. La oficina es el organismo de seguridad que operó los primeros años de la democracia en Chile, cuya misión fue desarticular a los grupos armados que quedaban, utilizando todos los mecanismos que tenían a mano.
legales e ilegales, ¿ya? Y en ese sentido, durante los 4 años, los primeros 4 años de democracia en el gobierno de Elwin, la oficina operó igual que la CNI. De hecho, trabajó con agentes de la CNI. Y en ese sentido, secuestró, torturó y asesinó, igual que en los años 80, ¿ya? Casos que hasta el día de hoy están siendo estudiados. Y en ese caso, la oficina quien estaba a cargo, el jefe directo de la oficina era el subsecretario del Interior en ese momento, que era Belisario Velasco. Entonces, todos los crímenes, de alguna manera, cometidos por agentes de la oficina, son responsabilidad de ese caballero, ¿ya? Que actualmente forma parte activo de la mayoría. Bueno, esa es una de las láminas donde yo entrevisté a este sujeto que era como un ex agente de la oficina. Y este sujeto, como ex agente de la oficina, me va contando hechos de tortura que ocurren desde el año 90 en adelante, ¿ya? Entonces, todos los hechos de tortura que me comenta, que él me va relatando, se atañen a una estricta compilación de datos que yo he ido recogiendo durante el tiempo. Son todos absolutamente comprobables, ¿ya? Yeah. No. Y eso también es una historia que se va mezclando técnicas. Entonces, en algún momento me paso a la xilografía, en otro momento vuelvo a la tinta china, etc. Eso es una imagen de xilografía donde pueden ver una típica imagen de Elwin conversando con Pinochet. Y esa imagen era la que me interesaba llegar, porque esa es como es un díptico, es un políptico que está como al centro de la exposición y que es como el punto neurálgico de la exposición. Y en este políptico es donde, sin hacer literalmente liras populares, yo recojo mucho la referencia a las liras populares para hacer esto. Y la manera que tuve para trabajar eso fue apoyándome casi en un 5% en fotografía. Todo, más que nada, responde a imágenes que tengo que vienen de la memoria, ¿no? Como imágenes mentales. Y este políptico en concreto narra un hecho de tortura que sucede el año 2010, post-terremoto, en la provincia de Hualpén, donde 5 soldados de la Marina torturan y terminan reventándole el páncreas a un sujeto hasta la muerte. Son 2 personas a las que torturan, y estas personas no habían respetado el toque de queda porque salieron a comprar cigarrillos no sé, a medianoche. Entonces estos soldados los agarran, los torturan y matan a uno de ellos. Cuando yo leo la historia me generó tal nivel de impacto que dije siempre que quería hacer algo con ellos, y en esta ocasión fue que lo saqué para afuera. Y se da como resultado este trabajo que les estoy mostrando ahora, donde se narra un poco la historia, tanto gráficamente como en palabras. Y ahí el texto está armado desde las fuentes que tuviste. Claro, claro. ¿O está ficcionado en algún punto? Supuestamente me lo está narrando este personaje que inventé yo, que es como el ex agente de la oficina. Claro. Pero es súper literal con la fuente, que es un reportaje que salió en el diario The Clinic el año 2017. Que se llama, creo, los marinos, crimen en Hualpén, los marinos que torturaron y asesinaron tras el terremoto del 27 de marzo, o 27 de febrero. Y bueno, y los textos de aquí, importantes también, están hechos en xilografía. Entonces, cuando tú los ves de cerca, notas cómo el texto está hecho en silo, ¿no? La diferencia. Y ahí o sea, porque al principio pensé que habías trabajado, que el papel era oscuro y habías trabajado con tinta blanca. No, pero el papel blanco. Es papel blanco con tinta negra. Con mucho negro. Sí, esa es tinta negra. Y acá las matrices, las placas, sí. ¿Cómo están configurados de varias partes como las viñetas, o es una sola? Es una sola placa. Diseñada y una sola pasada. Como una página de cómic, digamos. Perfecto. Ahora, es divertido para un grabador
Yo poco a poco me estoy sintiendo grabador, pero les tengo mucho respeto a los grabadores. Entonces, pero poco a poco ya, como ya he hecho tanto grabado este último tiempo, pero claro, como yo no había hecho grabado desde la escuela, me costaba mucho porque tienes que pensar toda la imagen al revés. Sí, pues es la inversa. Claro, incluso los textos. Entonces, Sí. imagínate, ahí hay un montón de texto, y todo ese texto No, lo eso tengo estaba, que... yo estaba Claro, pensando eso todo el buena rato. locura. O sea, la cantidad Sí. Entonces de hay cosas que me texto. interesan mucho que quedan algunos errores. Por ejemplo, las B y las B largas se me confunden Ya, siempre. ya, Entonces a veces las B quedan como B o las B quedan han como dado D. vuelta. Pero me da Ya. lo mismo. Incluso me gusta que porque hace un poco más, como más presente el mecanismo silográfico, el mecanismo del grabado. Claro, lo evidencia mucho Claro, más. claro. Habían dos preguntas que no alcancé antes de que pasáramos a esta serie, está increíble. Es que el Cristian Valenzuela dice, Javier, ¿qué referentes directos e indirectos de historieta tienes además de Joe Sacco? Ah, tengo un montón. Como yo les partí diciendo, yo antes no cachaba nada de cómics, entonces, pero después fui como producto del desarrollo del trabajo, empecé a devorar cómics. Claro. Y otro que es muy importante para mí se llama Igor, con unos libros que tiene que se llaman, algunos se llaman cuadernos ucranianos, cuadernos japoneses, cuadernos rusos. Y el tipo, claro, lo que hace es viajar, por ejemplo, a Rusia, a Ucrania, y lo que hace es entrevistar a gente y luego desarrollar como cuadernos. Y lo importante de Igor, a diferencia de Sacco, que Sacco lo que hace con el cómic es trabajar mucho imitando la narratividad fílmica, vale decir, varias viñetas que dan cuenta de un movimiento. Igor, en cambio, sus páginas son mucho más estáticas. De hecho, algunas ni siquiera tienen viñetas. Entonces, cada página se asemeja más a una pintura. Y eso a mí me interesó mucho de él, porque cuida mucho el dibujo que hace, como si fuese una pintura. Cada dibujo es como una pintura. Entonces, claro, cuenta una historia, pero por medio de dibujos que son más estáticos. Y eso me gusta mucho. Y hay un montón, pero el tercero que me gustaría citar es, encontré un ruso, que es una maravilla, que se llama Nicolás Maslov, que tiene un libro que se llama, si me dan 2 segundos, incluso lo puedo ir a buscar, porque Dale, dale, dale. es una maravilla. Buenísimo. Si tienen más preguntas pueden ir anotando y al final voy a abrir los micrófonos también. Así que si que alguien tiene alguna pregunta hacia el final, que yo creo. Estoy en la casa, entonces aprovecho que tengo todos los libros acá. Excelente. Y este es mi descubrimiento. Se llama, claro, Nicolás Maslov. Y este libro son Los hijos de octubre. Y este ruso es una maravilla. No sé si logran apreciar, búsquenlo después en internet. El tipo no es dibujante, no es escritor. El tipo lo que hace primero, todos sus libros narran lo que es la Rusia más fría post Unión Soviética, una Rusia hundida en el alcoholismo más severo y en la depresión de mujeres y hombres que vivieron en aquella época. Y el tipo trabajaba en una fábrica y como nochero, ¿cómo se llama? Cuando uno dice más prendido que tele de... Como guardia de... Claro, como conserje en una Conserje. fábrica, ¿ya? Ya. Ese dicho me encanta, más prendido que tele. Y el tipo trabajaba y en la noche dibujaba las historias que de alguna manera había sido la historia de su vida, cuando era un borracho, empedernido, etc. O sea, era una especie de cronista. Claro, claro, y dibujaba en la noche Claro. su trabajo, con grafito y con Ya. algunos carboncillos. Y el tipo fue
cachó que parece que tenía cierto talento su trabajo y fue a una de las editoriales más famosas, o a una de las librerías más famosas en Moscú, que también editaba libros. Y cuentan acá en la introducción del libro que después de muchas vueltas en la librería, el librero y el editor de esa época luego recuerda el episodio, que había visto que alguien había entrado, que miraba, que miraba, que miraba, y que se daba muchas vueltas, y que de pronto se atrevió a hablarle. Y el tipo le dijo, mira, hago estos dibujos, tú págame, no sé, $300 mensuales, y yo te voy a sacar un libro y no te vas a arrepentir nunca. El tipo vio los trabajos y lo hizo. Y editaron estos libros. Yo tengo Los hijos de octubre, ya es súper difícil encontrarlo. De hecho, esto me lo regaló Florencia, mi esposa, para el primer aniversario de matrimonio que tuvimos. Como un súper regalo, a ella le costó un montón encontrarlo, así que se lo agradezco mucho. O sea, además sacaron además la edición, es cortita, Creo que son pocos ejemplares y se agotaron o están perdidos por ahí, no sé, hay unas historias más raras con esto, pero es raro también porque lo editó Norma, que es una editorial súper conocida, ¿no? Pero nada, está totalmente, ya no los va a encontrar, cuesta mucho. Mi esposa se lo compró a un coleccionista. Sí, pero es maravilloso, o sea, si tienen la posibilidad de revisarlo por internet, son además con muy poco diálogo, el dibujo está hecho de una manera tan simple y solamente con grafito. Y esto lo descubrí un poco recién llegado acá a Valencia, entonces yo creo que también influyó mucho en mi manera de hacer, por ejemplo, es el trabajo que está en pantalla ahora. Obedece también a la referencia a las letras populares y de una manera más como de recuerdos, de memoria, con poco detalle, más simple las figuras, etc. No, buenísimo. ¿Cómo se llamaba el anterior? Porque anoté a Nikolai Maslow. Igor, es un seudónimo. Igor con H-I-G-O. Con I-G-O-R-T. Igor. Ah, Gort. Igor. Con I-G-O-R-T. Igor. Ya, ahí lo anoté en el chat. Bueno, y la Virginia que estaba en varias de las charlas, Maluk, preguntaba también antes, decía si es que hay hecho impresión digital de los dibujos como para trabajar el formato de libro, artista, fanzine, o algún sí, claro. tipo de... Porque el Anticristo, me acuerdo que sí estaba Claro, eso es importante porque con Anticristo, dado que es una exposición que se hace en la Galería Metales Pesados, que muchos deben conocerla, ¿verdad? Pero Metales Pesados, más que una galería, es editorial y librería, ¿no? Sí. Entonces, y editorial también. Y editorial, claro. Y a propósito de eso, cuando estábamos planeando la muestra, surge la idea de sacar un libro, dadas las características que tiene mi trabajo. Claro. Y eso a mí me abrió un mundo maravilloso, porque, claro, la exposición, yo no quiero renunciar a la muestra porque tú en la muestra tienes una dimensión material con el trabajo que no la tienes en un libro, ¿vale? Es decir, en la muestra tú puedes ver la silografía, el nivel de tinta, todo, que no lo puedes ver en un libro. Sin embargo, el libro tiene un nivel de circulación impresionante que la muestra no tiene. Entonces, por ejemplo, con el libro que hicimos con metales pesados, que es Anticristo, eso me permitió llegar a muchas personas que jamás me hubiese imaginado que iban a llegar. Entonces, he tenido mucho contacto con personas de distintas partes del mundo que conocen mi trabajo gracias al libro. Entonces, por eso ahora, más que nunca, también me estoy preocupando de que mis proyectos tengan esas dos salidas, esas dos plataformas, porque me gusta, creo que el libro, por ese nivel de circulación, le da mayor sentido a mi trabajo en cuanto a ese sentido como político que pueda llegar a tener, ¿no? Y por ejemplo en el caso de Cobra, que es la exposición que se está mostrando ahora en Polonia, se va a editar un libro con una editorial de acá de España que se llama La Oveja Roja, que estoy muy agradecido con ellos porque La Oveja Roja es una editorial de características similares a Metales Pesados, vale decir que no editaban cómics, sino que libros más como densos, de historia, política, etc. Pero que el año antepasado hicieron la edición para Europa de Los Años de Allende, este cómic del Carlos Reyes. Y a mí el Carlos ya me había comentado que les había ido fantástico acá en Europa con esa edición. Así que estoy muy agradecido con la editorial que me den la oportunidad de editar con ellos para que el trabajo se expanda por acá. Claro.
Y eso, creo Buenísimo. que llegué al fin de mi presentación. A la última. No, pero si habíamos quedado que eran 5 horas, un maratón. No. Oye, increíble la presentación. Qué genial. Muy Qué bueno que bueno. le haya gustado. Espero no haberlos lateado porque... No, para nada. Mira, la Virginia acá te dice otra cosa. Dice, te felicita por el trabajo, la constancia, esa relación como íntima que leen en cómo, en tu manera de trabajar, de vivir, yo creo, más que no solo trabajar. Y sobre todo el rescate el rescate de la historia densa de nuestro país, que me hace reflexionar más sobre la violencia. Eso es lo que comenta la Virginia. Sí, Claro. claramente. O sea, dentro de los relatos con los que yo trabajo, que están vinculados a la historia social, o que Claro. se agarran de la historia social, con lo que yo específicamente trabajo son con los escenarios de violencia política, desde Exacto. 1973 en adelante. Claro. Ahí Catalina pone, claro, temas políticos, muy, muy buenos temas políticos. Y felicitaciones por la paciencia, te pone. Catalina es alumna. Y ahí Canala pone también, felicitaciones, la media pega, te pone Canala. Grande Canala, grande. Grande. Y Virginia pone, lo decía por el formato libro o libro, supongo, es más íntimo que se puede revisar, claro, muchas veces. En cambio, en la exposición uno se queda con la memoria, claro, con la experiencia directa y luego se acaba la exposición. Claro. Pero eso es algo que también que comentaste recién, que te interesa esa dimensión material del trabajo. Claro, claro. Pero claro, la edición en un libro es un desplazamiento de ese trabajo, ¿cierto? A otro formato, Claro, podríamos pensarlo. claro. Uno lee el original en la exposición y luego lee ese desplazamiento en la Claro, porque publicación. además para que sea incorporado al formato del libro, además del formato libro, igual tienes que ir modificando algunas, por ejemplo, Claro. en este último trabajo en Cobra, Uh-huh. en el libro no se van a mostrar las imágenes igual que en las láminas, ¿no? Lógico, claro. Entonces tenemos que ir modificando y Según el por lo formato tanto, también, claro. claro, la relación narrativa adquiere como otras características. Claro. Claro, y todos estos esquemas de disposición, como el que está ahora, ¿cierto? Claro, es muy difícil replicar eso. Entonces Claro. que me parece que es otra salida o un desplazamiento de ese Sí, trabajo sí, en sí, otro sí, sin formato. duda, sin Y duda, por lo tanto sin duda, tenéis que reeditarlo, repensarlo. sin duda, sin duda. Hablan también acá. Felicitaciones, Javier, por tu gráfica valiente de dedicarse al arte político y de denuncia, te pone. Por la escala, no, ahí no entiendo lo que dice la Virginia. La escala. Bueno, sí, eso. Nada, les comentaba antes, cuando Javier fue a buscar el libro, que si es que alguien quiere hacer una pregunta con micrófono abierto o video, lo podemos Bienvenidas hacer sean. ahora, si Sí, les sí. interesa. Yo les puedo abrir acá mirar. Ahí. Lo que pasa es que están abiertos para todos, ¿no? Ahora están todos los micrófonos abiertos, por si es que alguien quiere hacer alguna pregunta o... Silencio. No, porque además han preguntado un montón. Yo encuentro que Qué bueno, qué bueno. ha estado muy buena la conversación porque ha sido muy fluida. La interacción. Harta interacción, aunque sea por acá, ¿cierto? Que ya estamos todos más o menos acostumbrándonos Claro, a vivir el cotidiano desde la pantalla. Ahí, felicitaciones Javier, muy interesante la proyección de toda tu investigación. Se agradece el compromiso y coherencia. Saludos Raimundo. Pone el claro. Giza, Kairols. Bacán. Almino, me dice que está silenciado. No, pero ahí se lo había abierto. A ver. Reiniciar audio. Ahí. Ahí sí. Virginia.
Sí, ahora sí. Ah, perdón, sí, es que estaban con automático. Estaban con un automático. Probablemente a los demás también. Por eso Pero es había que, sido. sí, es que puse permitir que los participantes ahora pueden abrirlo, pero si es que alguien necesita, me avisa por el chat, por si acaso. Y yo se lo abro a mano. Cuéntanos, Virginia, ¿quieres comentar algo? No, no quería comentar nada, pero ya que nadie comenta por mientras, igual muy, muy interesante la experiencia. Yo viví yo era joven cuando vino el golpe de Estado, por lo tanto viví toda esta historia que tú narraste, de algún modo estos hitos históricos. Eh, claro, o sea, me dejó muy, muy removida, muy pensando. Aparte que lo que más me interesó es cómo tú rescatas, por ejemplo, a los encapuchados, todo este movimiento de violencia, porque para mí, a pesar de que la otra es probablemente más violencia, todo lo que pasa hoy día con la pobreza y todo eso y la desigualdad, pero la violencia a mí por lo menos me golpea muy fuerte. Y tú le diste una vuelta de tuerca a eso, me dejaste a reflexionar. Qué bueno, es la idea siempre. Gracias. Yo, o sea, igual he estado vinculada de algún modo, alejado, cercano, qué sé yo, tengo mi nieto que hace un trabajo político, pero de base, que no se nota para afuera. También trabajan, y eso es bonito, con grabado y porque hacen trabajo en una población de la Hermida, donde trabajan con los niños, crearon una biblioteca popular. Entonces ahí hacen grabado con los niños. Yo misma soy grabadora, por lo tanto aprecio más aún todo este trabajo y cómo fuiste evolucionando del dibujo con una gran ventaja, porque tiene el dominio del dibujo. ¿Ya? Pero que hable otra persona. Gracias, No, gracias, Virginia. Bueno, Virginia. mucho respeto hacia los grabadores, como dije en algún momento. Yo lo respeto mucho porque cuando me metí en esto, entendí la cantidad de pega que significa y también las habilidades y el conocimiento que debe haber detrás. Claro, bueno, ahí viene todo el oficio de poder llevar el dibujo a la expresión que tú quieres según la técnica. Una recomendación, porque hay un grupo de grabadores liderado por un señor González en Uruguay, que ha hecho una red latinoamericana de gráfica, de talleres de grabado. Y están haciendo reuniones todos los días sábados donde se presentan, no sé, 4 artistas de distintas partes de Latinoamérica con su proyecto. Y este proyecto me parece que sería maravilloso poderlo presentar en una red como esa. Claro, claro. Ya muchas gracias. aquí. En el Facebook está la red esta latinoamericana, voy a buscarla y la voy a poner en el chat, porque hay grabadores que se pueden interesar, pero tu proyecto tiene un alcance, o sea, lo que es realmente impresionante. Y una pregunta, ¿quedan grabados estos encuentros o no? Sí, ¿Dónde? estoy grabándolo, sí. ¿Y a dónde los encuentro después? En la página de la escuela, voy a anotar. Anota, porque yo la otra vez busqué, porque todos me han gustado y se los quiero compartir a mis compañeros y no los encontré yo. Sí, aparece acá en la... estoy entrando a la página para copiarle la dirección. Está un poco lento, pero es acá, facultades. En la Facultad de Artes aparece. No quiero que se me... Voy a dejar, claro, voy a dejar ahí el link. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Yo tengo puras felicitaciones, entonces no es muy fome. Pero yo creo que ha estado demasiado nutritiva la conversación. Y nada, y también esta distancia geográfica, ¿cierto? Que está allá tan lejos de nosotros. Bueno, y nos comentáis que volveríais en enero para acá.
En enero, sí. Esos son los planes. Son los planes. La tesis la entrego esta semana, pero luego de eso viene un proceso burocrático que es más o menos lento, porque tiene que ser revisada por evaluadores externos, y luego de eso se hace el depósito de la tesis, y luego hay que elegir el tribunal, y finalmente la defiende. Entonces todo eso implica una cantidad de tiempo que es más o menos larga. Entonces calculo yo que en diciembre voy a estar defendiendo la tesis, y ya para enero entonces estaría en Chile. Estaría de vuelta. Ya, pues Javier, nada, volver a agradecerte. Muchas gracias. Me habría encantado haber tenido en una sala, ¿cierto? Claro, todos juntos, pero nada, es lo que claro. tenemos. Ya lo vamos a hacer ahí. Ya lo vamos a hacer vuelta. a la vuelta, y cuando pase todo este bicho asqueroso que está ahí en estos momentos. Sí, sin duda. Oye, muchas gracias. Yo vuelvo a agradecer la invitación. A mí me gusta mucho. Además, siempre me sirve como para ir pensando reflexiones nuevas sobre el trabajo, cómo hilar la idea. Así que muy agradecido por los comentarios que me hicieron. Así que para cuando quieran, cuenten conmigo. ¿Ya? Súper. Bueno, pueden buscar, en tu página hay un contacto también, en tu página web. Sí, está mi página web, que ahí aparece el Instagram y mi correo electrónico. Sí, pues en el Instagram, claro, en el Instagram pueden... Claro, hoy en día como que el Instagram básicamente es como que uno lo usa como como que suplantó casi el correo, ¿no? Entonces está ahí como para todo, ¿no? Pero también en la página web se pueden ver los trabajos, quizás con más trabajo. Más detalles, sí. Detallados, claro. Así que nada, cualquier cosa, ahí me encontrarán. Súper. ¿Ya? Nada, gracias nuevamente y gracias a ustedes. Ojalá vernos pronto. De todas maneras, muchas gracias, que les vaya bien, dibujen y a cuidarse por este bicho que está allá. Sí. Abrazos. Chao. Gracias. Chao. 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 ¿Vieron? Tienen los micrófonos ya. Chao. Chao. Vaya muy bien en tu tesis. Vale, gracias. Aparecieron las montañas nevadas. Ya. Súper.